Muy bien, mis hermanos. Quiero mostrarles lo siguiente. ¿Qué ven ahí? Pan fresco. Pan fresco. ¿Qué tan fresco ven ese pan? ¿Cómo ven ustedes esa vitrina? ¿Cómo? Sucia, cochina. ¿Qué más? Eso le iba a preguntar. ¿Quién de ustedes quiere comprar pan ahí? ¿Quién de ustedes haría fila para comprar el pan de ahí? Nadie. Muy bien, hermano. Gracias. La respuesta es más certera todavía. Nadie. Muy bien. Nadie, ¿verdad? ¿Y aquí? ¿Qué tal esta vitrina? De pronto se ve un poco pixelado, ¿no? Pero bueno, ahí vea, ahí hay pancito, hay tortas. ¿Cómo se ven? Agradable, ¿cierto? A la vista es agradable, bonito. ¿Quién de ustedes compraría ahí? ¿Todos comprarían ahí? Bueno, el hermano también compraría ahí, muy bien. Muy bien, hermanos. Lo que hoy el Señor nos va a mostrar es que la evangelización se hace con amabilidad. ¿Y por qué, hermanos, les mostré la vitrina? Porque la amabilidad del creyente es la vitrina del evangelio. Les repito por si alguno se distrajo con una mosca por ahí. La amabilidad del creyente es la vitrina del evangelio. ¿Por qué es así, hermanos? Porque el cristiano, con su amabilidad, puede llegar más fácilmente a los no creyentes. Y eso, hermano, es una realidad para todos. Un ejemplo, cuando yo llegué a esta congregación, no cuando empecé a venir, sino hace años que mi esposa me invitó, a mí me recibió una persona y su amabilidad fue tan grande que hasta el día de hoy yo lo recuerdo. Lastimosamente ese muchacho no ha estado con nosotros hoy. Sin embargo, yo aún recuerdo que él me recibió y la amabilidad con la que él me recibió. Anoche que hacíamos un ejercicio con los muchachos, uno de ellos, la pregunta era, ¿qué le llama la atención o qué le gusta de su iglesia local? Y uno puso la amabilidad. Y qué bueno, hermano, que en esta iglesia se maneje la amabilidad con las personas que llegan. Pero qué feo que llegue uno a una iglesia y que no lo reciban con amabilidad. ¿Por qué? Porque las personas, el mundo espera que el creyente sea amable. Porque ¿quién fue amable? Cristo fue amable. Y si nosotros somos reflejo de Cristo, también debemos ser personas amables. Busquen por favor en sus Biblias Filipenses 4:5. Filipenses 4, versículo 5. ¿Listo? Voy a leer a favor. Dice, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Y lo primero que vamos a ver, hermanos, es que la amabilidad es la mejor manera de darnos a conocer ante los no creyentes. Les repito lo que dice el versículo. Y vamos a ir haciendo pausas. ¿Listo? Empieza diciendo vuestra. Y ahí ya podemos parar. Hermanos, cuando la palabra del Señor o cuando Filipenses 4:5 le dice vuestra, ¿a quién le está hablando? A nosotros. No le está hablando a la iglesia de Filipos solamente. Nos habla a nosotros, ¿cierto? Entonces, cambiemos la palabra. Nuestra gentileza. Nuestra gentileza. Hermano, hay un error en el cual a veces cae el creyente y es pensar, yo voy a tratar como a mí me tratan. Aquí la palabra no está diciendo que su gentileza sea recíproca a la gentileza de los demás. Ni tampoco está diciendo, si los demás son gentiles, usted también sea gentil. Está diciendo su gentileza, que sea su gentileza. No espera, hermano, que el mundo sea gentil con el creyente. De hecho, ¿qué dijo Cristo que iba a recibir el cristianismo en el mundo? ¿Cómo? Persecuciones, ¿qué más?
aflicciones, rechazos. Y dígame a quién de nosotros no nos han rechazado al evangelizar. Claro, si hacemos la tarea de llevar el evangelismo, ¿no? ¿A quién de nosotros evangelizando no nos han rechazado y no nos han tratado con gentileza? Pero es que la palabra nos está diciendo que usted vaya a recibir gentileza siempre que usted vaya a evangelizar. Si usted tiene la gracia del Señor y recibió gentileza cuando habló con alguien, gloria a Él. Pero lo más probable es que cuando usted vaya a evangelizar, no encuentre gentileza. Al contrario, encuentre oposición. Pero su gentileza, hermano, siempre tiene que estar ahí. Que no se nos olvide que la palabra es específica en decir que es nuestra gentileza, no la de los demás, la que tiene que ir delante. ¿Listo? Eso como primer punto. Sigamos leyendo. ¿Vuestra qué? Vuestra gentileza. ¿Qué sinónimos podríamos decir para esa palabra gentileza? Aquí. Amabilidad. ¿Qué más? Bondad. ¿Qué más? Cordialidad. Qué palabra tan bonita. ¿Qué más? Ser generoso. Muy bien. Vuestra gentileza. ¿Saben que la palabra que más, digamos, fue como más específica en lo que investigué es condescendencia? A veces la palabra condescendencia se usa de mala manera para decir, por ejemplo, cuando alguien dice, no, tranquilo, eso pasó porque tenía que pasar, y el que se lo dijeron responde, no seas condescendiente conmigo, porque le está diciendo, no me des su amabilidad falsa. Pero la condescendencia, en el buen sentido de la palabra, es lo que el creyente debe mostrar. Vuestra o nuestra o su o la mía gentileza o nuestra condescendencia, hermanos, es lo que debemos llevar. ¿Y qué es la condescendencia? Pues en palabras simples, es el acto de rebajarse para ponerse al nivel de alguien más. Hermanos, pregunto, cuando estamos evangelizando o cuando vamos a llevar la palabra, ¿vamos a las personas que sabemos que no nos van a rechazar? ¿O vamos a cualquier tipo de persona independientemente de la perspectiva que tengamos? Uno, eso. Dos, cuando estamos evangelizando, estamos pendientes de esta persona se viste de esta manera, esta persona habla de esta manera, esta persona se expresa de esta manera. Lo más probable es que cuando yo le comparta el evangelio, sea creyente inmediatamente, porque se nota que es una persona amable. Resulta muchas veces que cuando uno tiene esa perspectiva de ir a evangelizar a una persona con ciertas características que uno dice, uy, esa persona solamente le falta ser creyente. O sea, es chévere, es amable, trata bien a los demás, es generoso, pero no es creyente. Voy a compartirle el evangelio porque tan pronto le comparta el evangelio, eso va a creer y va a ser un nuevo creyente. Y resulta que no. Pero usted va y se encuentra con el vicioso del barrio y le comparte la palabra, ¿cómo le parece que ese es? Y que sí hizo una obra, pero usted estaba pensando que el que era el vicioso, que el que es el ladrón, que el que tiene cierta condición que para nosotros no es correcta, ese no necesitaba o no era la persona indicada para compartirle el evangelio. Hermanos, nuestra gentileza o nuestra condescendencia en el buen sentido de la palabra debe ser con todos. Y a eso es a lo que vamos ahora. Dice, vuestra gentileza sea conocida ¿de quién? De todos los hombres. ¿De quién? De todos los hombres. ¿Sabe qué significa todos en griego? Lo mismo que en español, todos. Todos los hombres, hermano. La palabra nos enseña a que nuestra gentileza debe ser conocida por absolutamente todas las personas que conozcamos a nuestro alrededor. Toda persona que tenga contacto con nosotros debe salir diciendo o debe expresar, ese hombre, esa mujer, es muy amable. Ese hombre, esa mujer,
es humilde, es sencillo, no tiene malas expresiones. Este hombre, esta mujer, se acercó a mí a pesar de mi estado. Este hombre, esta mujer, fue capaz de compartirme el Evangelio a pesar de verme en la podredumbre más grande. Así, hermanos, es como el Señor quiere que nosotros seamos conocidos. ¿Cuál es su vitrina, hermano? ¿Cómo está su vitrina hoy día? Si usted conoce a alguien, esa persona se va diciendo, ¿qué de usted? Y este señor, ¿cómo es de amargado? Y dice que cristiano. Uy, esta señora, ¿cómo es de chismosa? Y dice que cristiana. Uy, este señor, ¿cómo fue de grosero? Ni siquiera me saludó. Y dice que cristiano. ¿Cómo está esa situación de nosotros con los demás? ¿Qué tipo de vitrina estamos mostrando? ¿La vitrina de ese pan que ninguno de nosotros quiso? ¿O la vitrina del pan que a todos se nos antojó? ¿Por qué nosotros esperamos que los demás sí nos muestren una vitrina así? Amable, una vitrina bonita, una vitrina que llame la atención, para yo poder entonces sacar el pan bueno. Saco el pan bueno porque usted me dio pan bueno. Pero si usted me da pan malo, entonces le doy el pan dañado. O no le doy pan. ¿Sí estás entendiendo el ejemplo, no? Nosotros, hermanos, estamos llamados a ser gentiles y amables con todas las personas, sin hacer ninguna acepción. Pero saben que también hay algo muy importante en ese mismo versículo. Y dice, vuestra gentileza, esa partecita, sea conocida. Hermanos, el tiempo en el que está escrita esta palabra es para que eso sea inmediato. Nosotros como creyentes no debemos dar lugar a que una persona nos conozca un día y tenga que decir, no, pues de pronto fue que lo agarré en un día de malas. Y entonces esa persona diga, si lo conozco por más tiempo, puede que sea hasta una persona chévere. No, hermano, la idea es que nosotros, desde el primer momento en que conozcamos a alguien, esa persona pueda decir, este que dice ser creyente, da buen ejemplo. Este que dice ser creyente es muy amable. Este que dice o esta que dice ser creyente es una persona gentil. Y ojo, hermanos, porque esa es la manera o esa es una de las actitudes con la que nosotros debemos presentar el Evangelio del Señor. Pensemos, ¿cómo presentaba Cristo el Evangelio? Gritando. Presentaba el Evangelio regañando. Claro, el Señor era fuerte y era condenando. Posiblemente el Señor era firme, pero Él estaba con amabilidad. Y así debemos ser nosotros, hermanos. La amabilidad es la manera de impactar la vida de los no creyentes. Que el día de mañana, hermano, con el no creyente que usted se atraviese por ahí en la calle, o el no creyente que entre por esa puerta y diga, uy, mira, todos los que saludé, qué amables eran. Que la iglesia Alianza Luz y Verdad sea conocida como una iglesia llena de amabilidad y llena de gentileza para los no convertidos. Pero no solamente eso, hermanos. Señora. Yo llego primero a orar a Dios que me dé su gracia y también tener ese pie cuando vaya aquí. Claro, porque si el Señor no nos da la gracia para caer bien ante una persona, pues no va a pasar nada. Pero también eso, hermana, también ser prudentes, porque ya qué bueno, hermana, que lo mencionó y ahora me hizo pensar en algo. Querido caballero, si entra una mujer por ahí, una muchacha, no vaya a abrazarla, a darle un beso corriendo, porque usted es muy amable y la recibió. Qué amabilidad la suya, le brota amabilidad. No, sea prudente, hermano. También sea prudente. Gracias, hermana, por recordar eso. Muy bien, como segundo punto, hermanos, la amabilidad
es la mejor manera de impactar la vida de los no creyentes. Seguimos por la misma línea. ¿Cómo lo hacemos? Con palabras agradables. Vámonos a Colosenses capítulo 4, verso 6. Ahí después de Filipenses. Colosenses 4, 6. ¿Quién lo puede leer? Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Amén. Muy bien. Sea vuestra palabra siempre con gracia, hermano. ¿Qué significa que nuestra palabra sea siempre con gracia? ¿Qué recibimos nosotros del Señor? ¿Y nos la ganamos? ¿Es necesario que la gente se gane nuestra amabilidad? ¿Es necesario que la gente se gane gracia de nosotros? Porque si nosotros recibimos de gracia, nos vamos a dar también gracia. Y gracia, hermano, no es perdonarle a la persona sus pecados. La gracia se trata de que usted le da algo que esa persona ni merece, ni tiene, ni absolutamente nada parecido. Pero ¿cómo podemos hablar sobre eso? La gracia, hermano, nos puede llevar siempre a hablar de lo que es espiritual. La gracia nos hace siempre hablar de lo que es sano. La gracia nos hace hablar de lo que es apropiado, de lo que es amable, de lo que es sensible, de lo que tiene un propósito. Nos hace hablar de lo que es agradable, edificante, de lo que es veraz, también de lo que es amoroso, también de lo que es considerado. Hermanos, sea, no, otra vez, nuestra palabra, vamos a apropiarnos de esto, sea nuestra palabra siempre con gracia. Hermanos, si nosotros no tenemos nada espiritual para decir, no digamos nada. Si usted está al pendiente de una conversación en la cual están hablando algo que no va con usted, algo que no es sano, que usted sabe que no es sano, ¿para qué le vamos a echar más leña al fuego? Si usted está escuchando que están hablando de política, por ejemplo, y a usted no le gusta porque usted es de derecha, izquierda, usted es neutro, usted, mejor dicho, usted es lo que es, pero a usted no le gusta, entonces usted va a llegar ahí a empezar a contender con esas personas porque esas personas no entienden cómo es que se maneja la política en verdad, y usted sí lo entiende, porque es que usted es, mejor dicho, usted es el político de cabecera del presidente, ¿cierto? O sea, usted es la mano derecha de cualquier político. Hermanos, si nosotros no tenemos nada provechoso para decir, mejor no lo hagamos. Si nuestra palabra va a ser para ayudar a contender, si nuestra palabra va a ser para propagar un mal pensamiento, hermano, mejor quedémonos callados. Que todo lo que hagamos nosotros siempre sea con gracia, hermano, apropiado. Que no tengamos nosotros una conversación en la cual seamos imprudentes. Ojo con la imprudencia, hermano, porque el cristiano está todo el tiempo con cámaras encima. Ay, ¿cómo le parece que esta persona está hablando de las mujeres? ¿Por qué? Porque es que en el trabajo sus compañeras, sus compañeros hablan de X cosas, de sexualidad. Y usted también ahí. Ay, sí, sí, claro. Y usted contando cosas que no tiene que contar. O hablando de cosas que usted no tiene que hablar. ¿Cómo vamos a hacer la vitrina del Evangelio siendo como lo es el mundo? ¿Cómo nuestras palabras se van a diferenciar si hablamos de lo mismo que hablan los demás? ¿Cómo nuestras palabras van a ser agradables si lo que decimos es para fomentar odio y discordia, hermano? Ojo con lo que decimos, ojo con lo que hablamos y sobre todo, hermanos, ojo con el propósito con el cual decimos las cosas. Para evangelizar, por ejemplo, ¿con qué intención usted evangeliza? ¿Con la intención de que esa persona llegue a los pies de Cristo, lo conozca, se convierta? ¿O con la intención de usted elevarse y que digan,
uy, esta persona cómo es de religiosa, y esta persona cómo le gusta la vida cristiana, porque puede pasar. Puede pasar que el enfoque que estemos teniendo al evangelizar no sea el enfoque correcto. Puede ser que las palabras que utilicemos para evangelizar o los medios que utilicemos para evangelizar no sean los medios, sino que hacemos así. O que tenemos al otro como un proyecto. Cuando usted conoce a una persona, usted lo tiene como un proyecto personal al irlo a evangelizar. Por ejemplo, usted conoció a Juanito Pérez y usted dijo, yo voy a hacer que Juanito Pérez se convierta. Mejor dicho, yo me voy a encargar de que Juanito Pérez conozca del Señor. Y entonces usted se pone la ropa de evangelista y usted se pone la tarea de hacer que esa persona conozca del Señor. Usted lo vuelve un proyecto. Hoy le voy a hablar de esta manera. Mañana le voy a decir esto. El viernes le hablo del infierno. El martes lo saco del infierno y lo llevo para el cielo. O sea, usted se organiza de manera que usted lleva a esa persona como un proyecto y no como lo que es una alma perdida. Cuidado, hermanos, porque también podemos caer en eso. Al compartir el evangelio, hermanos, siempre recordemos que estamos hablando con una persona que está espiritualmente igual a como yo estaba. Y qué triste es que nosotros miremos a los no creyentes como un proyecto y no miremos lo horrible y lo afanoso que es que si mañana muere, van a llegar a un lugar de tormento eterno. Se nos acabó el proyecto y ay, no alcancé a evangelizarlo, se me murió. Pero no, usted decidió hacerlo por la razón correcta. Esa persona necesita conocer de Cristo. Siguiente punto, hermanos, ahí mismo. Efesios 4:29. Dice, Una palabra por lo rompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para dar edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. muy bien, gracias, pastor. Ninguna palabra que corrompida salga de nuestra boca. ¿Sabe qué término podemos utilizar para cambiar corrompida? Ninguna palabra podrida salga de nuestra boca. Hermanos, ¿de qué manera estamos hablando? De vez en cuando se nos sale una grosería al hablar. Estamos hablando con cualquier persona, no tiene que ser necesariamente un hermano, y se nos sale la grosería por delante. Estamos hablando y hablamos con palabras soeces. Hablamos con palabras indignantes. Y sobre todo, hermanos, hablamos con palabras sucias. ¿De qué manera estamos utilizando nuestra boca para mostrar la vitrina del Evangelio? Si la gente está oyéndonos, ¿qué es lo que está oyendo? ¿Palabras agradables? ¿Palabras buenas? ¿O está oyendo palabras sucias que salen de usted como creyente? Porque pilas, si volvemos a lo mismo, si vamos a hablar como el mundo, pues no digamos nada entonces. No vale la pena que usted salga a la calle a decir, yo soy cristiano, yo soy cristiano, yo soy cristiano, y detrás, yo soy cristiano, tantas groserías. ¿Qué ejemplo estamos dando? ¿Cómo estamos mostrando que nuestro hablar también fue cambiado por el Señor? ¿Y cómo vamos a dar a conocer a una persona lo hermoso y lo grandioso que es Cristo, ensuciando nuestro vocabulario con palabras groseras? Ah, es que se me salió. Hermano, se le salió. ¿Acaso el Señor no nos ha dado el Espíritu Santo para dar dominio propio? ¿Acaso no nos ha enseñado el Señor que debemos hablar con palabras que sean buenas, como lo dice esa segunda parte del versículo? Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. ¿Qué palabras estamos utilizando? ¿Palabras corrompidas o palabras buenas? Palabras que dan a los oyentes lo mismo que decía en el versículo anterior, gracia.
¿Por qué unir estos dos versículos, hermanos? ¿O por qué estaban unidos estos dos versículos? Porque nos llevan a pensar que la manera, mire, la manera más directa, más visible en la que las personas notan cómo es usted, es cuando lo escuchan hablar. Porque las personas no están pendientes si usted alzó por ahí una basurita que estaba en el piso, pues las personas no están pendientes si usted sale a donar mercados, pero siempre lo están escuchando. Todo el tiempo están escuchándonos. Lo que no lo escuchan momentos que el rostro que veía de Nemi iban pagi, te sonreímos, tanto por aquí. Y eso entra en nuestra amabilidad. No solamente cómo nos comportamos, sino de qué manera hablamos. Vuelvo un momento al versículo anterior con el siguiente propósito. No solamente debemos hablar de buena manera y hacerlo, sino como dice el versículo de Colosenses 4:6, sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con ¿qué? Sazonada con sal. He aquí unos usos de la sal. La sal sirve para prevenir la corrupción. ¿Quién no guarda sus alimentos con sal para que no se le dañe? Para dar sabor, para realzar el sabor, para utilizarla para curar heridas. ¿Sabían ustedes que si la sal se mezcla con miel, sirve para curar heridas? Yo no lo sabía, lo he aprendido. También saben ustedes que en los lugares donde cae nieve utilizan sal para derretir la nieve, porque la nieve se pone dura. Hermanos, el Señor es muy certero con su palabra. Y qué bueno que nos haya dado este ejemplo, ¿no? Dice así, que nuestra palabra sea siempre con gracia y sazonadas con sal. ¿Con qué propósito? Para que sepáis cómo debe responder a cada uno. Hermanos, una de las actitudes que debemos nosotros cuidar al momento de evangelizar es que no todo el mundo necesita ser reprendido. Cuidado, porque a veces nosotros caemos en el error de que a todo el mundo, de una vez, usted es un pecador, usted es un, ¿qué más? Usted es un pecador, usted es un hijo del diablo, usted está mal, usted se la pasa en fornicación, mejor dicho, usted está en generación de víbora, le dice la hermana por allá. Y a veces caemos en ese error, hermanos, en el error de tratar a todo el mundo de la misma manera, pero sin pensar qué necesidad tiene esta persona del Evangelio. Porque el Evangelio, hermanos, sí, el Evangelio es uno solo. Es la noticia de que Cristo vino al mundo a morir por pecadores como usted y como yo para darnos salvación y vida eterna. Ese es el mensaje del Evangelio. Pero no todas las personas necesitan ser reprendidas. Hay personas que necesitan que se les curen sus heridas. Personas que necesitan la palabra del Señor para que en el momento en que la escuchen, su alma sea sanada o no. Voy a darles un ejemplo. No está aquí la persona, gracias al Señor, porque no quería dar ejemplo así, pero también qué lástima que no esté, porque debió estar acá. Pero hay una persona que conocí y me contaba que había asistido a otros lugares, a otras iglesias, y se sentía robado. Sentía que en todos los lugares lo que hacían era buscar su bolsillo y buscar su dinero y la manera de sacarle y sacarle. En cualquier iglesia donde él visitaba, hermanos, la libertad y la necesidad de disculparme con esa persona y decirle perdón. Los creyentes no somos así. Los creyentes no estamos detrás de su billetera, estamos detrás, si puedo decir detrás, estamos detrás de que usted conozca el Evangelio. Lastimosamente, usted cayó en lugares donde la palabra no era predicada correctamente, pero le pido disculpas y le aseguro que el Señor no va detrás de su billetera, el Señor quiere su alma. Y esa persona no va a decir que por lo que le dije, pero eso le sirvió para creer en el Señor y estar en esta congregación. Qué bueno, hermanos, que nosotros podamos entender que no todas las personas necesitan de lo mismo. Una persona que está sumida en la tristeza, una persona que su corazón está pensando en suicidarse,
necesita ser reprendido o necesita saber que tiene un valor especial y que el Señor lo creó con un propósito y que ese propósito es que viva eternamente y que ame a su Creador. Eso es lo que necesita saber. Si una persona está con dureza en su corazón, una persona que no quiere recibir absolutamente nada del Señor, ¿qué necesita? Bueno, necesita que ese corazón sea ablandado. Y ahí sí podemos ir, el orgullo nos aleja de Dios. Ah, usted cree en Dios, pero es orgulloso. Pues qué mal. Le cuento que el Evangelio nos hace ser humildes y cada persona necesita de alguna manera distinta que la palabra le llegue a su vida. Otro punto, hermanos. Punto número 2. La evangelización se hace con amor. Y eso es muy importante. Vámonos, por favor, a a Efesios 4:29. No, me voy a equivocar, perdónenme. Es que me confundo acá. Ustedes me entiendan. Juan 13:35. Ahora sí, Juan 13:35. ¿Quién lo puede leer? Muy bien. Un amor que se expresa a favor de los creyentes. El amor entre hermanos impacta la vida de los no creyentes. Hermanos, ¿ustedes sabían que cuando una persona que no es creyente llega y entra por las puertas de una congregación, siempre está mirando cómo se tratan los hermanos? Si los hermanos se miran feo, si los hermanos, alguien está hablando y ya empezó a hablar el que siempre habla, el que siempre hace bulla. O alguien se sube aquí y entonces el que está allá en la silla hace, él. Sí, otra vez el mismo. Va a cantar ese. Con amor. Nosotros, los creyentes. Su hermano hace algo que usted, porque puede pasar. Cuando su hermano le duele, usted busca la manera de hacérselo saber, pero de mala manera. O sea, usted se acerca a él a decirle, usted como siempre, ¿no? ¿De qué manera hacemos nosotros, hermanos, que los demás noten el amor que tenemos? El Señor dice así, la manera en la que nosotros somos sus discípulos es si tuviésemos amor los unos con los otros. Si no tenemos amor los unos con los otros, difícilmente las personas van a pensar que somos verdaderos creyentes. Porque ¿qué van a decir? Ellos no van a decir, uy, ¿cómo se tratan de feo en esa iglesia, no? No, ya van a decir, disque creyente, y se miran. Disque creyentes, y la hermana llegó a saludar y el otro hizo, disque creyentes. Eso es lo que van a decir. Ellos no van a decir, ay, mira, pobrecitos, yo creo que deben hablar de esta situación para que la arreglen. Ellos no van a decir eso. El no creyente va a estar pendiente de dónde nosotros estamos mal para una vez decir, si así son estos, ¿yo para qué me meto acá? Si yo soy más amoroso que estos que son creyentes, si yo doy más amor que yo, ¿para qué necesito la iglesia? Si yo viviendo como vivo, ya estoy haciendo las cosas bien. Y ellos estando donde están, como si no tuvieran nada. Ojo, hermanos, del trato que tenemos entre nosotros, del amor mutuo que nos estamos dando, cómo nos tratamos. Porque eso también es una manera de que mostremos cómo se vive el Evangelio. ¿Cómo hacemos que una persona le llame la atención la vida cristiana si la vida cristiana que ven es una vida de peleas entre los mismos miembros de la congregación? Si entre los mismos hermanos se demandan, si entre los mismos hermanos tienen envidia el uno del otro, si entre los mismos hermanos
discuten porque, ¿usted por qué siempre llega a esta hora? ¿Usted no sabe que usted tiene que llegar aquí a la hora correcta? Oiga, ¿usted no sabe que nosotros empezamos el culto a las 9 de la mañana? Claro, hay que decirle al hermano que tiene que llegar temprano, pero ojo como se lo dice. Cuidado. Cuidado con la manera en la que usted habla con su hermano, porque debe ser una manera amorosa. Siguiente punto. Dice, el amor entre hermanos es una estrategia divina. ¿Para qué? Para atraer a los no creyentes. Veamos un ejemplo. Vámonos a Hechos, capítulo 2, versículo 46-47. Perseverando unánimes cada día en el seti, haciendo el pan en las casas, comían juntos con alegría, izquierda y corazón. Alabad a Dios, bendito favor por todo el pueblo. El Señor añadía cada día de iglesia los que habían en setas. ¿Cómo estaban los creyentes en el tiempo de los hechos? Bueno, ahí dice, perseveraban como unánimes, como uno solo. Las personas veían que esos creyentes eran unidos. ¿Cómo más? ¿Qué más hacían? Partiendo el pan. ¿Qué hacían? Compartían. Compartían sus cosas. Se ayudaban mutuamente. Todo el tiempo estaban ahí dispuestos a poner el hombro por su hermano. ¿Qué más veían? Que no solamente compartían las cosas y comían juntos, pero antes de eso, lo hacían con sencillez de corazón. Las personas veían que esos cristianos reunidos eran humildes, eran sencillos. Porque yo no sé si ustedes recuerden que en este tiempo creyeron muchas personas que eran adineradas. Dice por allá, en ese mismo libro de Hechos, y mujeres nobles, no pocas. Mujeres pudientes. ¿Y con quién comían? Pues con los pescadores, con los jornaleros. ¿Con quién se juntaban? Con ellos, porque ¿qué tenían? Sencillez y humildad. Y compartían los unos con los otros. De esa manera, hermanos, de esa manera es que nosotros podemos mostrar al mundo cómo se vive la vida cristiana realmente y qué es vivir el Evangelio. ¿Qué más hacían? Alababan a Dios y tenían favor ¿con quién? Con todo el pueblo. Los creyentes en el tiempo de los hechos no buscaban una casa, le echaban candado, hacían su fiestica o su colecta o lo que fueran a hacer ahí entre ellos. Listo, terminamos, para casa todos. No. Se reunían, alababan al Señor, compartían y tanto compartían que yo me imagino que compartían con los demás. Porque eso es lo que dice acá. Teniendo favor con todo el pueblo. Si pasaba alguien del mismo pueblo que tenía necesidad y ellos tenían comida, ¿qué hacían? Venga para acá, pase para acá, tome su platico, siéntese acá. Estamos en el tiempo de compartir, pero aquí está el hermano, hable con el hermano. ¿Cómo le parece que yo conocí al Señor de esta manera, no? Y yo era un inmundo pecador, pero el Señor me transformó y la persona empieza a escuchar de la palabra. Empieza, ay, mira, esta persona era como yo, pero ahora vive su vida distinta. ¿Y qué hacía el Señor cuando eso pasaba? ¿Qué dice al final del versículo? Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. ¿Pero cómo lo hacía? A través de la misma iglesia. A través del favor que los cristianos tenían con los demás. Y cada día el Señor iba llevando a la iglesia los que habían de ser salvos. ¿Y cómo llegaban? Porque los cristianos tenían las puertas abiertas para recibir a cualquiera. Y que lo hacían con favor y con humildad y compartían. Y de esa manera llegaban los que el Señor ya tenía preparados para salvación. Último punto. El amor, hermanos, o la evangelización se hace con amor teniendo en cuenta este otro punto. Es un amor que se expresa a favor de los no creyentes. No solamente es, hermanos, que nos amemos entre nosotros, sino que también amemos a los que no están en el Evangelio. Vámonos a Judas, versículo 23.
otro salta, pero hablando de tipo, pero edite todos que no. ¿Qué dice el Señor que hagamos? A otros, salvad ¿cómo? Arrebatándolos del fuego. Hermano, eso lo podemos aplicar, por ejemplo, cuando pasa un testigo de Jehová por su casa, ¿usted va corriendo a cerrar la puerta? ¿O usted sale corriendo a recibirlo y a decirle, ¿cómo está? Vengo a hablarle de la Biblia, Señor. Claro que sí, venga, bienvenido. ¿Qué me quiere contar de la Biblia? No, ¿cómo le parece que yo soy de la iglesia tal y vengo a compartirle ese mensaje del Evangelio? Se lo escucha atentamente. Ajá, sí, bueno. Bueno, yo también soy cristiano o yo soy cristiano y quiero mostrarle que aquí yo aprendo esto, esto, esto y esto. ¿Cómo así? ¿Usted por qué dice eso? ¿Por qué? ¿Por qué lo digo? Porque la palabra del Señor lo dice. Eso es lo que yo aprendo a través de la palabra del Señor. No, pero es que usted está equivocado. El testigo de Jehová diciéndole a usted, no, usted está equivocado. De pronto yo estoy equivocado, pero la palabra del Señor no. Usted se toma el tiempo de a esos que están en el fuego, porque yo me imagino que todos entendemos que los testigos de Jehová no son cristianos. Aquellos que están en el fuego, nos tomamos tiempo de arrebatarlos del fuego. Hermano, mire, a mí me llegó un testigo de Jehová acá. Dígame, y te quedo y diga, que top está lío quería. Iván quiero. En el arriba le que Sí, señor. Muy bien, hermanos, importante eso. Si usted va a compartir con alguien de una secta, no es para contender. Eso no es para que usted le diga, uy, ¿cómo? No. Lo que pasa es que los testigos de Jehová se van a ir, todos son condenados y se van a ir para el infierno. No se trata de eso. Se trata de que usted con la palabra haga lo posible para que esa persona conozca el verdadero evangelio. Usted sí se toma el tiempo para eso, hermano. Si nos tomamos el tiempo para eso. O hacemos lo del principio, salimos corriendo a cerrar la puerta porque llegó un sectario. Y entonces, ¿dónde cumplimos lo que nos dice el Señor? Que salvemos a los que podamos arrebatándolos del fuego. Si nos tomamos el tiempo de hacerlo. Si no estamos capacitados, hermanos, si no nos sentimos capacitados para hacer lo que esperamos para capacitarnos. Dígame, ¿quién de ustedes no tiene una Biblia? ¿A quién le falta una Biblia? Aquí está el manual para capacitarnos, hermanos. Y para hablarle a todas las personas sobre el verdadero evangelio de Cristo. Y si usted tiene una Biblia en la casa, hermano, lo que a usted le falta no es material. Lo que a usted le falta es disposición para aprender de la palabra y estar preparado para responder a cada quien y a cada cual lo que debe responder. Y hacerlo, hermano. Tenemos que hacer la tarea. Tercer punto, la evangelización se hace con respeto. Una actitud muy importante que nosotros como creyentes debemos tener es el respeto a las personas que estamos evangelizando. Y para eso, hermanos, vamos a ver un ejemplo de una persona que evangelizó con sumo respeto, pero también con mucha audacia. Vámonos a Hechos 17:22. Es Pablo, no Pablo, me equivoqué. Pablo expresó su respeto a las personas a quien evangelizaba. Dice el versículo 22, entonces Pablo, puesto en pie en medio del areópago, dijo, varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos. Pablo primero empezó estando en Tesalónica, de allá le tocó salir. Luego fue a Berea y se encontró con los nobles de Berea y de ahí también le tocó salir. Y luego llegó a Atenas. ¿Y en Atenas qué hizo? Lo mismo que en Tesalónica y en Berea, evangelizar. Buscó la manera de llegar a los que necesitaban el evangelio. Y cuando él entró, Pablo empezó a ver que tenían un montón de ídolos. Y entonces cuando le dieron la oportunidad a Pablo de hablar, él dijo,
yo veo que ustedes están pero mal. Yo veo que ustedes son unos idólatras de primera. Yo veo que ustedes adoran al diablo. Eso fue lo que dijo. Él le dijo, yo observo que ustedes son muy religiosos. Ojo, él lo dijo con respeto. Yo observo que ustedes son muy religiosos. Pablo expresó su respeto a las personas a quien él evangelizaba. ¿Cómo lo hacía Pablo? Pablo no llegó a decir, ¿cuántas estatuas tienen ustedes? No, tenemos 15. Bueno, ninguna está viva. Bueno, ninguna de esas estatuas le sirve para nada. ¿Él llegó a decir eso? Miren, yo recuerdo, es una historia personal. Yo recuerdo una familiar que llegó a mi casa, y en mi casa son muy católicos, en la casa de mi abuela son muy católicos. Mi abuela tenía muchas imágenes. Esa persona que llegó, que también es un familiar, dice ser creyente, y la manera en que se le ocurrió evangelizar fue agarrar todos los ídolos que vio por ahí, los metió en una bolsa y con una piedra los machacó para enseñarle a mi familia que los ídolos no eran nada. ¿Saben cuántas personas de mi familia son creyentes después de eso? Ninguna. Ninguna, hermanos. Bueno, yo, gracias al Señor, porque el Señor hizo una obra. Pero hermanos, ¿de qué sirvió eso? ¿Qué respeto tuvo esa persona que les acabo de comentar por esa religiosidad que tenían allá? Claro, no es correcto. La religiosidad no es correcta, es pecado, ¿cierto? Está mal. Pero ¿de qué le sirve a usted ser contencioso de esa manera? ¿Lo van a escuchar? Si usted agarra a decir, no. Eso, mire, aquí dice, son mudos, mire, mudos. Muestre, tóquele los ojos. ¿Lloró? Pellizquelo. ¿Gritó? Si usted dice eso, nadie lo va a escuchar. Y no significa que no lo pueda decir, sino que busque la manera de hacerlo, como lo hizo Pablo. Yo observo que ustedes son muy religiosos. Y ellos, sí, claro, somos muy religiosos. ¿Y qué hizo Pablo después? No solamente él dio a conocer lo que él observó, sino que también les dijo, versículo 23, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba la inscripción al Dios no conocido. Ojo que Pablo no dijo, cuando pasé y vi toda esa destrucción que ustedes tenían allá, cuando yo pasé y vi la idolatría tan tremenda que ustedes tienen en este lugar, nos dijo, cuando yo pasé y vi sus santuarios, respetando lo que ellos creían, vi que ustedes tenían ahí una inscripción al Dios no conocido. Y Pablo, como era inteligente, él de una vez cuadró una manera, ay, por aquí es que les voy a llegar. Y dijo, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, sin que yo lo conociera, es a quien yo les vengo a anunciar. Respetar a los incrédulos en sus creencias no es hacerse partícipes, hermanos, de su idolatría. No es hacerse partícipes. Es tener sabiduría al momento de evangelizar. Porque piensen ustedes, ¿cómo lo hubiese hecho Cristo? ¿Ustedes creen que Cristo hubiese llegado a partir todos los ídolos que encontraba por ahí? Hubo un episodio en el cual Cristo hizo algo muy tremendo. ¿Y dónde fue? ¿En el templo de quién? En el templo de su Padre. Él no fue a una iglesia, bueno, en ese tiempo no había, pero yo no me imagino en ese tiempo yendo a una iglesia católica a agarrar a chupo a todo el mundo. Yo no me lo imagino. ¿Cierto que no? Porque nosotros a veces nos ponemos la ropa de el castigador. ¿Cómo se dice? ¿El qué, perdón? El verdugo de los idólatras. ¿Por qué? Si el Señor no nos pide eso, sino que nos pide que compartamos su palabra y que seamos inteligentes, así como Pablo. Yo noté que ustedes tienen un Dios que no conocen. ¿Cómo les parece que ese es el en el cual yo creo? Y le sigue diciendo, y no solamente es en el que yo creo, sino que Él fue el que hizo el mundo, Él fue el que hizo todas las cosas, Él es el Señor del cielo y de la tierra. Él no habita en techos, Él no es honrado por manos de hombres.
y luego le dice que hizo todo de una sola sangre y que Él quiere que lo busquen y que por Él vivimos. Y bueno, en fin, y en fin, y en fin. Y luego, en el versículo 32, vemos que dice, pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. Y así Pablo salió de en medio de ellos. ¿Fue productivo lo que Pablo hizo? Sí, porque él presentó el verdadero evangelio. Él aprovechó la oportunidad para presentar el verdadero evangelio. ¿Se burlaron de él? Sí. ¿Fue provechoso? También. ¿Lo hizo de la manera correcta e inteligente? Por supuesto que sí. Pero fíjense que, no se, digámoslo así en estas palabras, no se fue de ahí con las manos vacías. Más al versículo 34, creyéndose con él. Entre ellos estaba Dionisio el Areopagita y una mujer llamada Damaris y otros con ellos. Hermanos, ser inteligentes y respetuosos al momento de compartir el estudio con personas, sobre todo religiosas, que se pueden que pueden tener una reacción de pronto volátil en el momento en el que usted le diga, cuidado con eso, seamos sabios y busquemos la manera de llegarle con el evangelio de la manera correcta. Último punto, la evangelización se hace con esperanza. Hermano, y esto es súper importante. Dicen por ahí que la esperanza es lo último que se pierde. Bueno, la evangelización se hace con esperanza. ¿Cómo sabemos que se hace con esperanza o por qué se hace con esperanza? Porque la esperanza nos permite ver los resultados buenos de la evangelización. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, lo primero lo encontramos en Mateo 13, del 3 al 9. Vayámonos a Mateo. Leo a favor de ustedes. Y les habló muchas cosas diciendo, he aquí el sembrador salió a sembrar. Mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cuál a 100, cuál a 100, cuál a 70 y cuál a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Dice ahí, la esperanza nos permite ver la evangelización como una siembra. No nos desesperemos, hermanos. Si nosotros compartimos el evangelio y no vemos que brotó de una vez la semilla del evangelio en la persona que fuimos a evangelizar. No, usted, lo único que tiene que hacer es compartir el evangelio. La esperanza tiene que tenerla. Guarde la esperanza de que la persona a la cual usted está compartiendo el evangelio va a brotar, no siempre para bien, porque algunos van a brotar entre espinos, otros entre piedras, otros van a quedar en el camino, pero alguno, y ahí está la esperanza, va a caer en buena tierra. Y ahí donde va a caer en buena tierra va a germinar y va a dar al 100, al 70 y a más. ¿Por qué? Porque el Señor así lo dice. Pero usted tiene la esperanza de que usted comparte el evangelio, no para que todas las personas a las cuales usted evangeliza se conviertan, sino porque alguna de esas el Señor va a tener a bien salvarla. Mi esposa y yo hemos tenido la experiencia de evangelizar y también hacer discipulados a varias personas. Y a veces nos hemos encontrado con cosas como, por ejemplo, que nos decimos, yo creo que, si son parejas, ¿no? Yo creo que fulanito sí va a atender bien a la palabra del Señor. Y resulta que él no le prestó atención, le prestó atención a la esposa. Nos ha pasado. Y tenemos también otro caso en el cual evangelizamos y discipulamos a otras personas y decíamos, no, esto ya está, mejor dicho, ya están en el cielo. Y luego no se vio ni un fruto. Solamente fue un momento.
Eso pasa, hermanos. Pero no perdemos la esperanza. Si alguien no se convierte por la evangelización que hacemos, entonces ya no vamos a evangelizar. No, porque usted tiene la esperanza de que eso es una siembra. Usted está haciendo el trabajo que el Señor lo manda a hacer. ¿Y por qué usted también va a tener esperanza? Bueno, porque la esperanza nos hace confiar que los frutos de la evangelización los produce el Señor. Usted cumple con la tarea de poner la semilla. Pero ¿qué dice Primera carta a los Corintios 3, del 6 al 7? Lo planté, el Apolo se regó, pero el Cristo lo agarró. Así se Yo planté, dice Pablo, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Hermano, yo cumplí con la tarea de evangelizar. Otro va a cumplir con la tarea de discipular. Pero al fin y al cabo, ¿quién se va a llevar la gloria? Dios. El Señor, el dueño de la cosecha. Él es el que se lleva la gloria. Nosotros solamente tenemos la esperanza de que participamos y tuvimos la maravillosa gracia del Señor de dejarnos participar de algo tan sublime como evangelizar a una persona. Porque no hay nada más importante ni más grande que usted pueda hacer en la vida, hermano, que llevar la palabra del Señor. Usted puede tener los logros que quiera, usted puede ser el doctor, el PhD, usted, mejor dicho, usted tiene los títulos que quiera. Pero si usted lleva la palabra a una persona, eso vale más que cualquier título. Así que pongámonos las pilas para evangelizar. Y dice, el último punto, la esperanza nos hace persistentes, aunque en el momento no se vean los resultados. Segunda carta a Timoteo 4:2. Que predique la palabra, te dices a tiempo fuera de tiempo, pero de frente, que son la con toda paciencia. Muy bien, ¿qué es lo que le está mandando Pablo a Timoteo? Que prediques ¿qué? La palabra. Que instes ¿cuándo? A tiempo y fuera de tiempo. Hermano, les voy a dar un ejemplo. Ustedes, no sé si han escuchado esta historia, pero hubo un predicador, se llamaba John Harper. Este hombre estuvo en un barco muy famoso que se hundió. ¿Saben cuál es? El Titanic. Y cuentan, no sé si es cierto, pero cuentan que este hombre, aún estando en el agua fría, con hipotermia, una ola lo acercó a un joven. Él estaba sobre una tabla o algo estaba él, y lo acercó a otro joven que estaba en la misma condición. Y cuando llegó, le dijo lo siguiente, le preguntó, ¿usted ya es salvo? No le preguntó, ¿tiene frío? Dijo, ¿usted ya es salvo? Y entonces empezó una conversación. Con el frío, yo no sé cómo hicieron, cómo hizo John Harper, pero lo evangelizó en el agua. Y otra ola, cuentan, otra ola se lo llevó. Y a donde llegó, también empezó a hablar con la persona a donde llegó. Y luego otra ola lo volvió a donde el muchacho que empezó a hablar desde el principio. La persona que cuenta esta historia es ese muchacho porque él sobrevivió. Ese hombre, ese joven, sobrevivió a esa catástrofe. Y cuenta que ese hombre, John Harper, lo evangelizó aún en ese momento, hermanos. Instemos a tiempo y fuera de tiempo. ¿A quién de nosotros se nos ocurre instar en ese tipo de momentos? Un momento de catástrofe. Usted está con el dolor grande. Usted tiene un dolor muy grande en su alma, pero si se le presentó la oportunidad de evangelizar, evangelice. Aproveche. Hágalo cuando sea el momento. Y cuando no sea el momento, hágalo también. Evangelice. Hagamos la tarea. Hermanos, para concluir, el Señor nos llama a evangelizar con 4 cosas. Con una actitud, ¿cómo? ¿Qué más? Respetuosa y... Muy bien, digámoslo todos. El Señor nos llama a evangelizar con una actitud amable, amorosa, respetuosa y con esperanza. Hermanos, cumplamos esta tarea. Y para terminar, quiero darles un ejemplo súper sencillo, digámoslo así, pero que si no lo digo, hermanos, no va a poder dormir hoy. Lucas capítulo 4, versículo 22
dice lo siguiente. Ya lo encontré. Y todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca y decían, ¿no es este el hijo de José? ¿De quién estaban hablando ahí? De Jesús. ¿Y de qué hablaban ellos? De su buen testimonio. Primero que todo, hablaban de su buen testimonio. Y también estaban maravillados de qué? De la manera en la que él se expresaba, de sus palabras. ¿Usted quiere tener un ejemplo de una persona que evangelizó de la manera más correcta? ¿Usted quiere seguir el ejemplo de una persona que llevó el evangelio a los perdidos? Siga el ejemplo de Cristo, hermano. Pero para eso le repito, aquí tiene el manual. Úselo para cumplir con la gran comisión. Vamos a orar, puestos en pie. Oremos. Soberano Dios y excelso Rey, te damos gracias, porque tú, Señor, nos has dado este gran privilegio de poder conocer, Señor, tu palabra y a través de ella, Señor, nos has llamado a tu reino, santo, bendito y puro. Y tú, Señor, también nos has dado una tarea, la tarea más grande, más sublime, más importante de todas, Señor, que es compartir esto que hemos recibido por gracia con otras personas. Que tú, Señor, nos hayas puesto y nos hayas dado la gracia de hacerlo, Padre, eso ya es maravilloso. Y queremos cumplir con esta tarea, Señor, de manera correcta. Gracias porque hoy nos has recordado cómo debemos hacerlo, Señor, con amabilidad, con amor, pero también, Señor, con respeto y siempre con la esperanza de que lo hacemos para tu gloria y nada más que para tu gloria, Señor. Gracias por permitirnos esta tarea, Señor, y rogamos que des a nuestra vida, nuestra alma, nuestro corazón, ese deseo, ese impulso, esa necesidad de evangelizar a todas las personas que encontremos. Lo dejamos en tus manos, Dios, para que tú nos guíes y que permitas que lo hagamos para tu gloria. En el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.